Saludarles, mi nombre es Eduardo Alberto Burelo López, yo soy especialista en el área de hematología diagnóstica por laboratorio y el día de hoy vamos a abordar el último capítulo de este curso de uranálisis evaluado o otorgado por la empresa CITEM, en donde vamos a ver las alteraciones hematológicas asociadas a problemas del sistema urinario o bien algunas situaciones hematológicas que pueden causar una conducta totalmente diferente a este sistema y que podemos incluso correlacionar algunos datos para poder establecer un diagnóstico o sugerir pruebas más específicas que nos permitan establecer un diagnóstico. Y vamos a abordarlo con el primer caso clínico. Se trata de un paciente femenino de 81 años de edad, la cual es enviada a nuestro centro de diagnóstico hematológico por datos clínicos de anemia, con nula respuesta a tratamientos con hierro y vitaminas. Como antecedentes personales patológicos, se trata de una paciente con diabetes mellitus tipo 2 e hipertensión arterial sistémica con mal apego al tratamiento. Tenemos la biometría hemática, donde valoramos el nivel de hemoglobina. Vean que es de 9.2, está abajo de acuerdo a los valores de referencia. Se trata de una anemia moderada, una anemia grado 2, de acuerdo a los criterios que establece la Organización Mundial de la Salud. Evaluamos los índices eritrocitarios o hematimétricos, que en este caso el volumen globular medio se encuentra normal, pero la concentración de hemoglobina corpuscular media está mínimamente baja. El ancho de distribución eritrocitario se encuentra bajo y además tenemos otras alteraciones. Por ejemplo, en la línea plaquetaria tenemos trombocitosis, es decir, el aumento de plaquetas, y leucocitosis a expensas de neutrófilos, es decir, lo que está aumentado son los neutrófilos y en este caso también los monocitos. Cuando hacemos la revisión morfológica, nos damos cuenta que el paciente tiene notable microcitosis. Vean, por ejemplo, los eritrocitos pequeños. Obviamente hay una variabilidad del tamaño, pero la mayor parte de ellos son pequeños. Existe hipocromia de grado variable, ¿sí? Acuérdense que la zona clara central solamente representa una tercera parte del volumen del eritrocito. Vean cómo esta zona clara central se ha extendido y no tiene nada que ver con el empleo de un mal colorante. Hay células con tendencia a la eliptogenicidad, es decir, eliptocitos que son hipocrómicos. Hay algunas células que tienen muy poca cantidad de hemoglobina. Vean, solamente le queda un pequeño halo de hemoglobina, son totalmente planas y por eso se conocen como leptocitos. Y por último tenemos eritrocitos con basofilia difusa. ¿Estamos? Posteriormente evaluamos la línea o la serie roja y nos damos cuenta que hay un aumento de neutrófilos, tal como lo establecía los datos numéricos de la biometría hemática, un aumento de células en banda en forma de C o de S, pero además la mayor parte de estos neutrófilos, si ustedes se dan cuenta en el citoplasma, son morenitos, es decir, tienen una persistencia de gránulos azurófilos citoplásmicos, que es lo que conocemos vulgarmente como granulación tóxica. Entonces, como pueden ver, hay una afectación en la serie roja, hay una afectación en la serie leucocitaria y también hay una afectación en la serie plaquetaria. Otros estudios que se solicitaron fue una química sanguínea, donde vemos que el paciente tiene una glucosa bastante elevada, 201 miligramos sobre decilitros. Las pruebas básicas de función renal parecen estar conservadas, no hay ningún problema. El ácido úrico está discretamente elevado, el colesterol y el triglicéridos están elevados, se trataba de un suero lipémico. Sin embargo, el colesterol HDL todavía se conservaba dentro de los valores normales de referencia. Cuando evaluamos el examen general de orina del paciente, vemos que se trata de una orina color amarillo, aspecto turbio, una densidad de 1.010, un pH de 6. El paciente tenía obviamente un paso, una filtración de esa glucosa a través de la orina y entonces existía glucosuria. La esterasa leucocitaria fue positiva, la tira nos marcaba que era 70 leucocitos por microlitros y obviamente había nitritos positivos. Para este momento yo creo que ya se está imaginando cuál es la situación por la cual están aumentados los neutrófilos en sangre periférica, pero además esos datos morfológicos que orientan a un proceso infeccioso bacteriano o inflamatorio agudo. Cuando hacemos la revisión de la orina, quiero que vean, se ven una gran cantidad de leucocitos, ¿sí? Aquí estamos tiñéndolo con una tinción que se llama Stenheimer-Malvin, que seguramente ustedes ya conocen. Y dentro de esos leucocitos tenemos estas células que tienen todavía una actividad, que todavía son células vivas,
que muchos conocen como piocitos, pero que seguramente dentro de este curso ya comprendieron que pues no vale la pena reportarlos. Sin embargo, algunos médicos todavía siguen solicitando el reporte de estas células y pues muy probablemente encontrarán algunos reportes que todavía conserven esa parte de los piocitos, ¿no? Aquí vemos otro video donde se ve un neutrófilo ya probablemente en fresco, un neutrófilo totalmente muerto, mientras que otro todavía tiene esa particularidad que se conoce como movimiento browniano, que también lo pueden incluso hacer los eritrocitos con respecto a la hemoglobina, y una gran cantidad de bacterias que por la forma parecen ser bacilares, ¿no? Aquí tenemos una tinción de Stenheimel, y entonces quiero que vean cómo se ven los neutrófilos versus lo que veíamos en la sangre periférica. Así que se correlaciona el aumento de neutrófilos en vías urinarias o en el tracto urinario o a través del examen general de orina con lo que tenemos básicamente en la sangre. Bien, decidimos hacer una tinción de Gram y ustedes, si se dan cuenta, vemos células que tienen esta citoadherencia bacteriana, pero que además son bacilos gram negativos, como puede ver en esta imagen, o en esta otra de aquí, o en esta otra, y otros bacilitos que están por fuera. Incluso algunas tienen tanta citoadherencia bacteriana que puede llegar a destruirse la célula o a perder la morfología característica de las células epiteliales superficiales. Adicionalmente veíamos un proceso que muchas veces no siempre tiene que ver con la resistencia a antibióticos, y que otras veces más bien es por la adaptación de la célula de ciertos mecanismos que pueden dañarla, y es esto que conocemos como filamentación bacteriana, que seguramente en el curso ya ustedes pudieron ver. Así que tenemos datos no solamente numéricos, datos que vemos a través de la tira de orina, sino además datos morfológicos que sugieren obviamente una infección del tracto urinario. Nuevamente aquí tenemos una tinción de Gram, en donde vemos una gran cantidad de polimorfonucleares, específicamente neutrófilos, y vemos una gran cantidad de bacterias bacilares gram negativas. No hay necesidad de aplicar otro tipo de tinciones, pero a veces utilizamos para poder observar de mejor manera los neutrófilos o células que todavía no han sufrido un proceso de degeneración total. Vean por ejemplo aquí, voy a regresar, vean por ejemplo aquí se ve un neutrófilo, ¿sí? Todavía conservado y rodeado de una gran cantidad de bacterias. Adicionalmente le hicimos una tinción de Paz. Recuerde que los neutrófilos son Paz positivo, ya no tiene una intensidad fuerte con esta tinción que tiñe glucógeno de alto peso molecular como el glucógeno, carbohidratos de alto peso molecular como el glucógeno, y ya no tienen tanta positividad debido a que pues estas células prácticamente han llevado a cabo un estallido respiratorio y muchas de ellas incluso ya están muertas, ¿no? Adicionalmente veíamos algunas levaduras gemantes que según los reportes o los nuevos reportes nos dicen que deberían ser nombradas como blastoconidios, pero la realidad es que cuando se los presentamos a un médico muchas veces no conoce ese término y es más fácil que entienda que se tratan de estas levaduras gemantes que muy probablemente tienen que ver con el desarrollo de Candida albicans debido a el ambiente que se está presentando, un ambiente rico en carbohidratos. Recuerden que esta paciente tenía una glucosa elevada en sangre, tenía una glicemia elevada, pero además tenía glucosuria. Y entonces hacemos nuestro reporte, que probablemente este reporte ya no se ajuste a lo que ustedes han venido viendo en esta parte del curso, porque hay muchas modificaciones que se han hecho a lo largo del tiempo. Justamente nosotros hemos tenido que ir modificando al paso del tiempo los reportes, de tal manera que sea más sencillo de reportar y que además le brinde una información suficiente al médico que sea importante para la toma de decisión clínica. Entonces veíamos que el color era amarillo, el aspecto era turbio, el sedimento era abundante, la densidad era de 1.010, el pH de 6, la glucosa de 100 miligramos sobre decilitros, los nitritos eran positivos, la esterasa leucocitaria era positivo, no había un paso mayor de albúmina a través de la orina, había una moderada cantidad de células del epitelio escamoso superficial, los leucocitos eran incontables, los piocitos estaban presentes, y aquí vamos a tener un pequeño detalle porque las nuevas guías mencionan que no hay necesidad de reportarlos, pero repito, muchas veces nos enfrentamos a médicos que requieren que o solicitan o exigen que se les ponga por favor
esta parte de los piecitos para la toma de decisión, pero creo que básicamente con los elementos que estábamos viendo en la morfología, los elementos que estábamos viendo a través del análisis de orina era suficiente como para no tomar una decisión a partir de los piocitos, así que usted puede omitir sin ningún problema la presencia de piocitos. Las bacterias, quiero que vean, eran bacterias bacilares gram negativos, eran abundantes, habían escasas levaduras quemantes que muchas de ellas pues, no representan mayor daño, mayor problema en el paciente, sino que están dadas precisamente por las condiciones que se les está brindando por el alto contenido de carbohidratos en la orina, por una zona húmeda que permite el desarrollo de estas levaduras quemantes. No había presencia de pseudohifas. Y habían algunos mecanismos uropatogénicos como citoadherencia bacteriana o como filamentación bacteriana, que ya dijimos que tiene que ver muchas veces, no siempre, sobre todo con la resistencia a antibióticos. Pero en realidad es un mecanismo que utilizan las células para tratar de contrarrestar el efecto de algunos agentes que pueden lesionarla, ¿no? Como observaciones, y esto es importante muchas veces que se le indique al médico cuál es, digamos, el contexto que usted está viendo de todo lo que está analizando en la orina. Se observan algunos datos morfológicos en las células epiteliales asociados a daño crónico por el proceso infeccioso y se le recomienda hacer un urocultivo con antibiograma. La mejor recomendación me parece para este punto es esta guía de estandarización en uroanálisis que tiene las bases, digamos, para poder, no solamente en la parte preanalítica, sino también en la fase analítica, poder dar un resultado confiable con los elementos que se requieren para poder tomar una decisión clínica, que eso va a ser por un clínico. Cuando se hace el urocultivo, quiero que vean, primero que nada, debemos hacer una revisión o una descripción del análisis de orina, y esto lo vamos a hacer como lo hacían nuestros antiguos maestros, los anatomopatólogos. Y esto lo coloco porque muchas veces no nos mandan la muestra de orina, sino más bien nos mandan la orina para cultivo directamente. Mi recomendación, y seguramente la recomendación de muchos maestros que han tenido, que son los expertos en esta área, es que usted describa lo que está viendo en el examen general de orina y que obviamente se va a correlacionar con lo que usted obtenga muchas veces en el cultivo. Por ejemplo, en este caso no era necesario describir la orina, pero si me hubieran mandado solamente la orina, mi recomendación es que antes de cultivarla usted haga una revisión, incluso utilizando ciertos tipos de tinciones, por lo menos la básica, que es la tinción de Gram, para poder saber a lo que se va a enfrentar. Y entonces, si no hubiéramos tenido el examen general de orina y lo hubiéramos mandado a cultivo, nosotros siempre colocamos esta leyenda: se recibe muestra de orina de color amarillo y aspecto turbio. Al examen microscópico se observan células moderadas del epitelio escamoso, leucocitos incontables por campo, abundantes piocitos, que caemos en lo mismo. Ya habíamos mencionado que no es necesario reportarlos, pero bueno, si algún médico se lo solicita, pues tendrá que hacerlo finalmente. Escasas levaduras quemantes, abundantes bacterias bacilares gram negativas y obviamente como mecanismos uropatogénicos, citoadherencia bacteriana y filamentación bacteriana. Y como pueden ver, el patógeno aislado aquí es la Escherichia coli, que por fortuna en este caso, pues se trataba de un paciente que respondía a la mayor parte de los antibióticos, incluso algunos que muchas veces presentan resistencia, como la ampicilina o la nitrofurantoína. En este caso, ambos medicamentos fueron importantes o pueden tomarse como tratamientos para estos pacientes. Pero ahora vamos a regresar a esta parte que tiene que ver con el problema en la sangre. ¿Por qué se estaba presentando una anemia que no responde a tratamientos hematínicos, que no responde a hierro, que no responde a vitamina B12 o que no responde a folatos? Porque ese fue el principal problema por el que nos los envían al laboratorio. Primero que nada, y una de las cosas que siempre pregunto es ¿por qué crece una célula? Y la respuesta es por síntesis de proteína. La siguiente pregunta sería ¿cuál es la proteína que en mayor cantidad se sintetiza en los glóbulos rojos? Pues justamente la hemoglobina. ¿Estamos? Que es justamente la misma hemoglobina la que le da el color rojo a los hematíes. Así que cualquier problema en donde no se pueda formar la estructura de la hemoglobina va a condicionar a que sean eritrocitos pequeños, pero también a que sean eritrocitos con baja cantidad de hemoglobina en relación al tamaño. Es decir, que sean eritrocitos microcíticos y que sean eritrocitos hipocrómicos. De tal manera que si usted parte la palabra hemoglobina, hemo, pues esta estructura está formada por 3 elementos. Tendría que saber cómo está formado el grupo hemo
y el grupo hemo a su vez está formado por hierro y protoporfirina. Así que cualquier elemento que haga falta, hierro, protoporfirina o cadenas globínicas, pues va a condicionar a un tipo particular de enfermedad hematológica. Si lo que le hace falta es hierro, pues obviamente no se va a poder formar el grupo hemo y por lo tanto no se va a poder formar la estructura de la hemoglobina y ese eritrocito per se va a ser pequeño y va a ser hipocrómico. ¿Estamos? Y para esto tenemos dos enfermedades en donde hay una disminución de hierro, en donde el hierro está totalmente disminuido incluso en las reservas, que se llama anemia por deficiencia de hierro absoluta o total, y otra que consideramos como anemia de los padecimientos crónicos, en donde después de un mes de tener ese padecimiento, que puede ser un proceso inflamatorio, un proceso infeccioso o un proceso neoplásico, básicamente el paciente, o más bien los eritrocitos se van a depletar de hierro, no se va a poder formar la hemoglobina y entonces vamos a condicionar a un tipo de anemia que puede ser normocítica hipocrómica o microcítica hipocrómica. ¿Estamos? Y es que si hacemos, o si vemos cuál es la fisiopatología de este tipo de anemia, es que muchas veces es más complejo de lo que voy a explicar, pero a grandes rasgos lo más importante es que se producen ciertos elementos como la interleucina 6, lo cual produce la epsirina, la cual es un elemento que se une a un canal proteico que permite la entrada del hierro primero desde los enterocitos duodenales a la circulación general. Entonces está limitado el paso del hierro única y exclusivamente porque estas bacterias de manera directa o de manera indirecta han hecho que se produzcan grandes cantidades de epsirina. Así que el paso del hierro poco a poco va a estar limitado. ¿Estamos? Esa misma ferroportina también se encuentra en los macrófagos, estas células que están viendo aquí, vean. Y esta ferroportina también es degradada por la epsirina, así que tanto los macrófagos como los hepatocitos, que son células que almacenan hierro, pues no van a poder aportar ese hierro suficiente para formar la hemoglobina de los eritrocitos. Entonces, de tal manera que a medida que vamos avanzando, pues entonces se va depletando de hierro el sistema. ¿Estamos? Pero vean que el hierro en realidad no está totalmente disminuido, lo que pasa es que está almacenado, está secuestrado en los macrófagos y en los hepatocitos, así que el tratamiento, pues por obvias razones, no va a ser el hierro. Aquí están viendo un perfil de hierro completo de una anemia verdadera por deficiencia de hierro, donde además de que el hierro está bajo, la transferrina está alta y la ferritina está baja. Sin embargo, cuando vemos una anemia de los padecimientos crónicos, el hierro va a estar bajo, pero la transferrina va a estar baja y la ferritina, que representa o que nos indica qué tanto está almacenado el hierro en los hepatocitos y los macrófagos, va a estar alta. Entonces, en este caso, no fue necesario hacer un perfil de hierro completo, pero la ferritina estaba totalmente alta. Esa sí la mandamos a cuantificar y estaba por encima de 203 nanogramos por mililitro. De tal manera que teníamos una anemia de los padecimientos crónicos asociado a un proceso infeccioso. Y entonces llegamos al diagnóstico. 1. Moderada anemia normocítica hipocrómica secundaria a padecimiento crónico infeccioso, es decir, una anemia grado 2 de acuerdo con los criterios establecidos por la Organización Mundial de la Salud, y como historia clínica tenemos una infección del tracto urinario, véase el resultado del urocultivo. Eso es prácticamente lo que tiene en nuestro reporte de hematología. Y 2, leucocitosis neutrofílica más monocitosis absoluta y trombocitosis secundaria a la infección en el tracto urinario. Entonces, como pueden ver, pudimos demostrar que la anemia no era por una deficiencia de hierro absoluta, no necesitaba de vitamina B12, no necesitaba de folatos, no necesitaba de eritropoyetina, sino más bien este tipo de anemia estaba condicionada al padecimiento crónico del paciente, que en este caso se trataba de una infección del tracto urinario. Vamos ahora con el caso clínico número 2. Se trata de un paciente masculino de 40 años de edad, el cual es enviado al laboratorio por datos clínicos de fiebre, dolor en la parte baja de la espalda, anorexia y malestar general y con un diagnóstico presuntivo de dengue. Fíjense qué curioso. Cuando nosotros revisamos la biometría hemática del paciente, pues nos damos cuenta que los datos numéricos no son consistentes con dengue. De principio, las plaquetas están normales en número, los leucocitos también están normales, no parece haber una disminución de ningún tipo de leucocitos.
Más bien parece haber un aumento de monocitos en valor absoluto, lo cual nos pudiera estar hablando de un proceso infeccioso o proceso inflamatorio. Todo iba a depender de la revisión morfológica. ¿Estamos? Entonces, desde el principio no parecía obviamente un dengue. Como dentro de los estudios se solicitó obviamente un perfil de dengue, se realizó y como ustedes pueden ver, tanto los anticuerpos IgG, IgM como el antígeno NS1 son totalmente negativos. En este caso, el examen general de orina o la muestra de orina no se brindó en el primer momento, sino que fue posteriormente, el paciente regresó al siguiente día, pues hicimos la descripción morfológica o teníamos la descripción morfológica. Aunque la hemoglobina se encuentra dentro de los valores de referencia, el hematocrito y los eritrocitos están limítrofes al valor de referencia normal alto, 5.7, 5.7, 51.7, 51. ¿Estamos? Adicionalmente se observa discreta disminución de la concentración de hemoglobina corpuscular media, ¿sí? El frotis de sangre periférica muestra aumento de monocitos con datos de estimulación, es decir, vacuolas citoplásmicas, y neutrófilos con datos de hipermotilidad y algunos linfocitos T maduros. Las plaquetas son numérica y morfológicamente normales, es decir, tienen una granularidad y tienen un tamaño apropiado, y la prueba rápida para antígeno y anticuerpos para dengue fue totalmente negativa. Recibimos el examen general de orina y entonces el color era totalmente amarillo, tenía un aspecto ligeramente turbio, el sedimento era abundante, la densidad era de 1.030 y el pH de 5, ¿no? Y entonces vemos esto, que seguramente ustedes ya se dieron cuenta de qué tipo de estructura es una estructura de tipo romboide. Y bueno, la intención de todo esto es que usted tenga la capacidad de identificar cada una de estas estructuras para poder generar su reporte no solamente del examen general de orina, sino además un reporte de la biometría hemática en caso de que se la den. ¿Sale? Entonces, tenemos estas estructuras que algunas son en forma de rombos, algunas incluso llegan a tener forma de agujas, algunas son de forma hexagonal, como estas que están viendo aquí. Algunas incluso tienen formas de pesas o formas similares al fosfato amónico magnésico, son de color ámbar, vean, sobre todo estas que están aquí abajo, son muy amarillas y bueno, se presentan generalmente en pHs que van menor de 5.4 a 5.8 con un promedio más o menos de 5. Y aquí están viendo las estructuras que incluso ya tienen este fenómeno de crecimiento, lo cual estaba condicionando a una urolitiasis en el paciente, y lo que tenía como manifestación clínica era un cólico renal, ¿no? Aquí lo están viendo, por ejemplo, estas estructuras por microscopía de campo oscuro, que no es necesario para este caso. Y obviamente dentro de las causas que pueden condicionar la litiasis renal o la urolitiasis es la saturación de sales en la orina, la disminución del volumen urinario, el aumento de sustancias químicas que impiden la disolución de sales en la orina, y los síntomas que muchos de estos pues tenía el paciente era el cólico nefrítico. Puede condicionar o puede conllevar al desarrollo de infecciones en la orina, que en este caso no había, náuseas, vómitos, sudoración y sensación de hinchazón abdominal, que muchos de ellos, por ejemplo, las náuseas, los vómitos y la sudoración, sí las tenía el paciente. Así que es importante para el personal de laboratorio que pueda evaluar, obviamente, el tipo de cristal del que se esté hablando. Como ustedes pueden ver, todos los cristales pues tienen una estructura, un color, una birrefringencia y otras características, incluso incluyendo el pH, que pueden darnos una orientación sobre el tipo de cristal, el tipo de padecimiento que tiene el paciente, ¿no? En la parte de arriba ustedes están viendo el ácido úrico, que decíamos tiene forma de rombos, muchos de ellos, algunos se presentan incluso en forma de barriles, como lo están viendo aquí, ¿sí? Algunos son de forma hexagonal, que aquí en esta fotografía pues no tenemos como tal un hexágono bien definido, algunos son más pequeñitos, y bueno, aparecen en pH de 5.4 a 5.8. Pero también tenemos otro tipo de cristales, como por ejemplo los cristales de colesterol, que son, vean, placas totalmente blancas. Esto es con una microscopía de luz convencional, y esto es microscopía en campo oscuro. Y estos tienen bordes regulares, bordes rectos,
birrefringencia débil. Se pueden observar en síndrome nefróticos, nefrosis lipoidea o ruptura de quistes infrarrenales, ¿no? Entonces, estos son los cristales que deben tener la capacidad de distinguir uno de otro. Pero también tenemos los famosos cristales de fosfato amónico magnésico, que se presentan, vean, como una especie le decían en el pasado, como una especie de caja de los pacientes que lamentablemente han fallecido y que está condicionado por el desarrollo de infecciones o bacterias de tipo ureolíticas, que la vamos a ver más adelante. Y por último tenemos los cristales de oxalato de calcio, que se pueden presentar de forma dihidratada, como estos que están de forma octagonal, ¿sí? O de estos que están en forma de discos bicóncavos, que son los oxalatos de calcio monohidratados. Entonces, como pueden darse cuenta, el personal de laboratorio puede ser capaz de identificar cada una de las estructuras, tener en cuenta cuál es la condición que está pasando el paciente, tal vez sea un problema de tipo metabólico, tal vez sea una deshidratación, tal vez sea la ingesta excesiva de algún tipo de sustancia que condiciona el desarrollo de un cristal, entre otras cosas que pudiéramos estar hablando y que muchas veces condicionan la aparición de grandes cristales que pueden lesionar el tracto urinario y que pueden conllevar a un fenómeno, primero que nada, una inflamación aguda que conlleva a la leucocitosis neutrofílica, o bien puede condicionar a ciertos datos morfológicos en los neutrófilos que sugieren un proceso inflamatorio agudo, o pueden condicionar al aumento de los monocitos, que en este caso en realidad no había como tal leucocitosis neutrofílica, pero sí habían datos morfológicos en los neutrófilos y monocitos que nos sugerían tal vez un proceso infeccioso, o un proceso infeccioso bacteriano, o un proceso inflamatorio agudo, que repito, en este caso el diagnóstico en realidad se trata de un problema, vamos a regresar. Vean, en este caso era una monocitosis absoluta y datos morfológicos en neutrófilos y monocitos sugerentes de proceso infeccioso bacteriano o inflamatorio agudo. En este caso, pues no teníamos la muestra de orina en un primer momento, pero cuando llegamos a la orina, finalmente el diagnóstico era que la monocitosis absoluta y esos datos morfológicos que veíamos en los neutrófilos y monocitos, pues estaban asociados a esa urolitiasis o a esa litiasis renal que condicionaba a la inflamación aguda más que por un proceso infeccioso.